superior, sobre cosmología, o si queréis sobre matemáticas. y yo suponía que me dirían, pues no, danos una charla de algo normal, ¿no? Y resulta que al final me dijeron que sí, lo cual me pone muy contento, porque a mí este tema me gusta mucho. Francamente, quizá no soy el tío más apropiado para divulgarlo, pero yo he intentado entenderlo lo mejor posible y voy a intentar contaros cosas. Lo voy a contar a un nivel bastante básico, ¿vale? O sea que si alguien que sepa mucha geometría algebraica ha venido aquí, a lo mejor le sabe a poco esta charla. Pero voy a intentar contar las cosas fundamentales y un poco ligar los conceptos básicos. Ya os aviso que nadie va a salir de aquí sabiendo exactamente lo que hace el programa de Lagrange, porque esta no es la intención. La intención es que sepáis qué conceptos maneja y a dónde quiere llegar de alguna manera, ¿vale? Y si conseguimos eso, pues yo ya estaré bastante feliz. Entonces, bueno, toda esta charla va a girar alrededor de este señor. Voy a quitar esa cosa tan molesta. ¿Por qué no te vas? Maldita sea. Bueno, no sé por qué no se va. Mira, ahora sí. Perfecto. Este señor, que me he hecho auto-spoiler, ¿no? Este señor es una caricatura que hizo un amigo mío, se llama Ignacio Crespo, que es muy recomendable, es médico, hace divulgación, que se parece mucho a esto, ¿vale? Entonces yo no puedo dejar de poner esto y esto porque me parecen la misma persona. Bueno, ¿quién es Robert Lagrange? Pues es un matemático nacido en Canadá en el año 36, ¿vale? Y lo importante de él y la razón por la que estamos aquí es porque le dieron el premio Abel en el año 2018. El premio Abel no es tan conocido como otros, no es tan conocido como el Nobel, pero es, digamos, uno de los premios más prestigiosos en matemáticas y el único que es equiparable al Nobel en varias cosas. El primero en cuanto a dinero que da, segundo en cuanto a periodicidad, tercero en cuanto a el tipo de gente a la que se da, ¿no? Ya sabéis que los que sois matemáticos aquí, sabéis que quizá el premio más prestigioso de las matemáticas es la medalla Fields, pero la medalla Fields es muy distinta, será cada 4 años, será solo a gente joven, está dotada con muy poco dinero, ¿no? Entonces, bueno, quizá el premio Abel es el que más se parece a los Nobel, aunque no es el más prestigioso. Bueno, y este caballero de aquí, Robert Lagrange, le dieron ese premio por su programa, ¿no? Y no es porque hiciera un programa en la televisión ni un programa de ordenador, ¿no? Sino en matemáticas un programa es más bien una red de ideas que no están probadas todavía. Es un programa de investigación. En matemáticas se usa particularmente, en otros campos no se usa tanto, por ejemplo en física no se usa nada. Yo que soy físico no había oído hablar de esto hasta que no empecé a leer cosas de matemáticas. Yo creo que en biología se usa a veces, pero digamos que en matemáticas se usa muchísimo. Un programa es una red de ideas y conjeturas que van desde un punto a veces hasta un punto B y otras veces hasta muchos sitios, ¿no? Y la idea es, da la sensación de que esta red de ideas tiene sentido, vamos a intentar probarlas. Vamos a intentar demostrar que esto tiene sentido, o si no tiene sentido, pues vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Y este caballero, en el año 67, esbozó un programa de investigación en una carta de la que luego os hablaré cuando lleguemos a eso, que él mismo pensaba que no iba a ir a ninguna parte y que resulta que no solo fue a algún sitio, sino que creó escuela, ha llevado a una serie de demostraciones súper bonitas en matemáticas, ha sido exitoso en algunos de sus aspectos, no en todos, y hoy os voy a hablar un poquito de qué es lo que intenta hacer este programa, qué ramas de las matemáticas intenta conectar y más o menos hasta dónde ha llegado. Bueno, voy a daros una especie como de visión de unas pocas cosas que se han logrado. Bueno, vamos a empezar. Esto está estructurado en 4 capítulos y un epílogo, ¿vale? Capítulo primero, los números, ¿vale? Vamos a hablar de números porque el programa de Lagrange trata sobre todo de teoría de números y necesito hablaros de algunas cosas relacionadas con los números. Esto es un montón de sistemas de numeración que he cogido de Wikipedia, pero no es lo importante que os quiero contar sobre los números. Los números empezaron, bueno, los más antiguos que se conocen son del 2000 a.C. aproximadamente, aunque se sospecha que cosas prehistóricas de mucho antes de que hubiese escritura ya eran maneras de contar. ¿Y cómo se contaba en aquella época? Pues se contaba de la manera más normal del mundo, que es simplemente repitiendo cosas, ¿vale? El 1 es una cosa, el 2 es 2 cosas, el 3 es 3 cosas, 4, 5, 6, ¿vale? Esto en concreto no son numerales prehistóricos, pero sí que hay un hueso que creo que tiene 35.000 años que está lleno de marquitas y que hay gente que dice que podría ser una manera de contar alguna cosa. Estos son numerales babilonios, heredados de los sumerios y de los acadios. Y es un sistema de numeración muy interesante porque ya sabéis que los sumerios usaban el sistema sexagesimal, contaban en base 60 y por lo tanto necesitaban tener 60 símbolos diferentes, ¿vale?
porque ponían un numerito en base 60, luego más otro numerito en base 60 por 60, más otro numerito en base 60 por 60 cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí solo he puesto los 6 primeros, pero es muy divertido y además yo creo que antropológicamente muy interesante estudiar estos símbolos porque veréis que cuando llega el 10, que va a estar en la siguiente transparencia, el 10 es un símbolo distinto. Es decir, esta gente está contando en base 60, pero ya está ordenando las cosas de 10 en 10. Es una cosa muy graciosa que probablemente se deba a que aunque los sumerios eran sexagesimales, los acadios, sus vecinos del norte, eran semitas y hablaban un lenguaje en el que los números se ordenaban de 10 en 10. Así que de alguna manera se mezclaron ambas cosas. Y el sistema de numeración de sumerios y acadios pues tiene las dos cosas. Y eso me resulta muy bonito aprenderlo. Bueno, volviendo a los números. Esta lógica para escribir números nos lleva directamente a la idea de, bueno, yo puedo crear todos los números a partir del 1, ¿no? Pues yo cojo el 1, le sumo una cosa y tengo 2, le sumo otra cosa y tengo 3. Esto de manera natural pues nos lleva a esta recta en la que ponemos el 1, el 2, el 3, el 4. Ahí veis que llega al 9 con 9 cositas y el 10 es un simbolito diferente. La lógica de todo esto es que efectivamente yo puedo construir los números sumando simplemente una unidad a la anterior y se acabó, ¿vale? Esta cosa se llama los números naturales, ya lo sabéis. Son los números naturales, ahora ya quito los números babilonios, aunque son bonitos, y pongo los nuestros. Esta cosa se llama los números naturales. Y es un sistema de numeración útil para contar cosas, pero muy limitado para hacer matemáticas. Por ejemplo, cuando uno descubre que aparte de sumar 1, también puede restar cosas, pues igual se da cuenta de que podría restarle algo al 1, y a lo mejor hay cosas aquí a la izquierda. Esa noción lleva a los números enteros, como todos sabéis, en donde pues además descubrimos el 0. Esto del 0 es una cosa graciosa, ¿no? Porque se dice, no, bueno, el 0 lo inventaron los mayas, conocían el 0, los indios inventaron el 0. En realidad, inventaron el símbolo del 0, pero el concepto del 0 es conocido desde la antigüedad, ¿no? Los babilonios dejaban una cosa en blanco y ya está, y eso era 0 para los babilonios. Entonces, bueno, hay algo filosófico de qué paso necesita dar una mente para inventar el concepto de 0, pero bueno, no es la cosa de la que queremos hablar hoy. Entonces, estos son los números enteros, que efectivamente tenemos los naturales, todos los negativos para poder restar todo lo que nos apetezca y que la suma y la resta sean simétricas, y el 0, obviamente. Y después de esto, lo que nos damos cuenta es que pues esta recta todavía es muy pobre, ¿no? Porque entre el 0 y el 1 no podemos colocar nada. Y yo a veces puedo partir por la mitad cosas, o por una tercera parte, o por lo que sea. Si hago eso, pues lo que necesito es los racionales, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Los racionales son básicamente fracciones. Son todos los números que puedo construir como una división con A y B en este conjuntito de aquí de antes, en los enteros, ¿vale? Pues aquí pongo unos cuantos, ¿vale? En concreto los de denominador 5, el 0, un quinto, 2 quintos, etcétera, pero habría muchos por aquí en medio. Los racionales ya nos permiten hacer cosas mucho más interesantes y que se parecen mucho a lo que hacemos en nuestra vida diaria. De hecho, para las cuentas que nosotros hacemos, posiblemente pocas veces nos hacen falta más cosas que los racionales. Por ejemplo, si tenemos el 0,1, yo el 0,1 lo expreso como una fracción y es 1 partido 10, por lo tanto es un número racional. El 0,125 pues es 1 partido 8 y por lo tanto también es un número racional. Pero además podemos hacer cosas más divertidas todavía, porque podemos plantearnos otras fracciones que no son tan triviales como estas, o al menos o son igual de triviales, pero a nuestra vista parecen más complicadas, ¿no? Por ejemplo esta, el 1 partido por 3 es 0,3333333 y los 3 no terminan nunca, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a que no pasa nada y efectivamente no pasa nada. Esto es un artefacto del sistema decimal que estamos usando. En el sistema decimal esto no termina nunca, yo siempre sigo teniendo un resto, sigo dividiendo, sigo teniendo un resto. Si estuviese en otro sistema de numeración, pues seguramente esto se terminaría. Por cierto, interludio relacionado con los babilonios. Los babilonios les molaba el número 60 porque es divisible entre un montón de cosas. Y de hecho, ellos pensaban que todos los números terminaban. Que todos los números en un momento dado había que truncarlos y ya está. Porque bueno, si ya tenemos el 60, que es tan bueno y se puede dividir entre tantas cosas, ¿para qué vamos a poner infinitos decimales a nadie, ¿no? Bueno, cosas muy graciosas. Ya sabéis que esto de que se repita un número es relativamente habitual básicamente cuando el denominador de la fracción no es ni 2 ni 5 ni uno de sus múltiplos, y puede ser un poco más complicado. Por ejemplo, con 7, pues con 7 tenemos una repetición de 6 números, tenemos un periodo 6. 1, 4, 2, 8, 5, 7 y luego ya repetido, repetido, repetido.
Y esto es algo que sucede con todas las fracciones. Es algo generalizado en los números racionales, en el sistema de numeración que sea. Hay algunos que pueden tener infinitos decimales, pero siempre hay un periodo. Siempre se van a repetir, ¿vale? Entonces, esto está muy bien y es una cosa que nos permite además construir un montón de números, trabajar con ellos. Los racionales son además bonitos por una cosa más, que yo cuando la descubrí como que me explotó la cabeza. Cuando la descubrí con, no sé, 12 años o 13, no estoy muy seguro cuando la descubriría, pero lo recuerdo como con mucha emoción, que es cuando descubrí que los racionales son un conjunto denso. Eso quiere decir que entre dos racionales cualesquiera siempre hay infinitos racionales. O si queréis, entre dos racionales cualesquiera siempre hay al menos uno, lo cual quiere decir que al final entre los dos primeros va a haber infinitos, ¿vale? Es exactamente la misma cosa. Esto a mí me gusta mucho, porque con los naturales y los enteros uno tiene la sensación de que tiene el mundo bien controlado. Sin embargo, aquí no. Yo ya no puedo siquiera imaginar todos los, al menos de un golpe de vista, todos los racionales que hay entre el 1 y el 2, ¿no? Yo ya sé que ahí hay infinitos y de alguna manera esos infinitos están concentrados ahí, en un espacio que es finito, lo cual a mí me hizo explotar un poco la cabeza. Todavía te hace explotar más la cabeza cuando te das cuenta de que encima los racionales son contables. Es decir, puedes definir un primer racional, un segundo racional, un tercer racional, un cuarto racional. Y así hasta el infinito, y te das cuenta de que hay tantos racionales como naturales. No hay más racionales que naturales, a pesar de que entre 1 y 2 hay infinitos. Esto es una cosa bastante divertida, pero no hemos venido aquí a hablar de Cantor y de cardinalidad, así que no voy a seguir por esto. Entonces, bueno, los racionales están muy bien, nos permiten hacer un montón de cosas, son muy útiles, y ahora voy a hablar de un par de cosas que igual nos deberían extrañar, o bueno, a lo mejor no. Primera cosa que nos debería extrañar es esto, que lo aprendemos todos cuando somos pequeñios, al menos yo lo aprendí, no sé si con 12 años o algo por el estilo en el colegio, ¿no? 0,99999 es igual a 1. Bueno, pues no sé, pues igual, pues será que es verdad, ¿no? Y yo pues lo demuestras y te das cuenta de que es verdad y te convences y pues vale, pues es igual a 1. Pero a mí me extrañó cuando me lo contaron, ¿vale? Yo no sé si soy el único, a lo mejor es que soy un poco tonto, pero a mí me extrañó cuando me lo contaron. Pero es que encima hay cosas todavía más divertidas, que es que uno puede perfectamente escribir este número. Y este número no es un número especialmente particular, pero tiene una peculiaridad que lo hace molesto ante lo que hemos hablado ahora. 0,01, 02, 03, 04, 05. Cuando llegue al 10 no pasa nada. 010, 011, 012, 013 y así hasta donde queramos. Este número es un número un poco molesto porque no se repite. Por lo tanto, este número no se puede escribir como una fracción. Si nos creemos el teorema de que todas las fracciones llevan a cosas que se repiten, ¿quién narices es esto? ¿Qué es esto? Es una especie de monstruo de las cavernas. ¿Qué está pasando, no? Bueno, pues estas dos cosas nos tienen que hacer pensar sobre qué es exactamente lo que significa esta notación que estamos usando, ¿vale? Esta notación de decimales y luego puntos suspensivos, ¿vale? Realmente lo que significan estas notaciones es que aquí esta cosa con puntos suspensivos significa que es una secuencia. Es una secuencia que empieza con el 0,3, 0,33, 0,33 y ya sigue hasta el infinito. Y se supone que este número es el límite final de esa secuencia, ¿vale? ¡Pam! El límite final de esa secuencia. Entonces, esto no es difícil de entender, simplemente hay que darse cuenta de que esto es así. Y entonces se entiende por qué esta cosa es el 1. Esta cosa es el 1 porque cuando yo pongo esta secuencia, si sigo hasta el infinito, termino llegando hasta el 1. Claro, si solo miro los 4 primeros, no, pero si sigo hasta el infinito, termino llegando hasta el 1. Y es muy fácil demostrarlo, además. Eso aplicado a nuestro problemático amigo de aquí, nos dice una cosa muy interesante, que es que esta secuencia aparentemente no tiene un número racional asociado. Porque si esto no se puede escribir como una fracción, quiere decir que esta secuencia, cuando yo llegue hasta el infinito, no va a ir a un número racional. ¿A dónde está yendo entonces? Pues está yendo a este punto rojo, ¿no? A un sitio que está en blanco en la recta racional. La recta racional le falta este número, no cabe, no se puede expresar mediante una fracción. Pero es que no solo es ese número, claro, le falta este, y le falta estos, y todos estos. De manera que al final, cuando uno se da cuenta de lo que está pasando aquí, resulta que la recta racional, esa misma que tiene infinitos números entre el 1 y el 1 partido por 5, pues está vacía. Lo cual es una cosa bastante interesante. A mí me gustó mucho descubrirlo en su momento, ¿vale? A pesar de tener infinitos números entre cualquiera de estos dos puntos, está llena de agujeros. Y de hecho es posible demostrar matemáticamente que hay
Esta es una afirmación matemáticamente muy poco rigurosa, pero hay más agujeros que números, entre comillas, ¿vale? Eso se dice que los racionales tienen medida cero y todas estas cosas. Y realmente hay muchos más agujeros que números racionales aquí. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, uno puede decir esto no es un problema, me da igual, yo voy a usar los racionales y ya está. Eso es una posibilidad. Pero si a uno le molesta tener una recta llena de huecos, y a mí me molesta, pues lo normal es hacer una compleción. Es decir, coger esta recta y decir, oiga, yo todos los huecos que tengo voy a decir que ahí hay un número. ¿No es un número racional? No, no es un número racional, pero es una cosa que existe y yo puedo llegar a ella a través de esta serie infinita. Por lo tanto, pues le puedo llamar número si quiero. Cuando hago eso, lo que tengo es la recta real, o maravilla de maravillas, que al fin ya no tiene agujeros, ¿vale? La recta real es una recta, es lo que se llama métricamente completa. Eso significa que yo puedo hacer cualquier secuencia aquí en la recta real y todas las secuencias me llevan a un número real, ¿vale? Eso está muy bien. Significa que de una vez he conseguido definir un conjunto completo de números, entre comillas. Bueno, esto de completo también dependería de a quién le preguntemos y de cuál es el criterio. Aquí he puesto a Cauchy, que es un matemático francés que estudió todas estas secuencias de números y en ámbitos más complicados que este, obviamente, y hasta qué punto es relevante que un sistema sea métricamente completo o no sea métricamente completo. Es muy interesante, en mi opinión, su trabajo. Y bueno, la recta real, en cierta manera, resuelve este problema. Hoy hablaremos de maneras alternativas de resolver este problema, ¿vale? Lo hablaremos dentro de un ratito, no exactamente ahora. Pero necesitaba deciros todas estas cosas para que veáis cuál es la lógica por la que vamos a construir los números. Porque luego vamos a construir otras cosas, otros números que no son tan conocidos como estos. Muy bien, capítulo 2. Vamos a hablar ahora un poquito de ecuaciones, solo un poquito en realidad. Las ecuaciones son importantes en el programa de Langlands porque uno de los objetivos fundamentales en teoría de números es coger una ecuación y tratar de saber cuándo tiene resultados enteros o racionales, que básicamente pues, suele ser la misma cosa, ¿vale? Es decir, yo pongo ecuaciones muy complicadas, con senos, cosenos y movidas complicadísimas, y eso siempre, o casi siempre, va a tener un resultado en los reales, ¿vale? De hecho, los que no tengan un resultado en los reales es porque necesitan los complejos, ¿vale? No voy a hablar aquí de los complejos, pero cuando uno coge los complejos ya son algebraicamente completos, con lo que cualquier ecuación tiene un resultado en los complejos. Eso está muy bien. Pero en cualquier caso, si a mí solo me preocupan los números reales y no me preocupan los números imaginarios y todo esto, yo pongo ecuaciones muy complicadas y sí, o bien no tienen solución, o bien voy a poder encontrar una solución aquí. Pero si no tienen solución es porque es compleja, no porque tenga agujeros, ¿vale? Entonces, estas ecuaciones, que muy a menudo van a tener solución en los reales, a nosotros a menudo nos va a interesar si tienen soluciones enteras o soluciones racionales. Y viendo la ecuación no siempre es trivial saber si eso va a suceder o no. Entonces, hay toda una rama de la teoría de números y del álgebra que trata de averiguar estas cosas. Voy a empezar con un ejemplito de una ecuación muy sencilla y no voy a ir a muchas ecuaciones más complicadas que estas, ¿vale? Porque no tendría objeto, creo yo. Esta ecuación es una ecuación muy fácil, todo el mundo sabe cómo se resuelve, ¿no? El resultado es más o menos raíz de 2 y ya sabéis, no he hablado de los números, de los radicales, ¿vale? Pero ya sabéis que raíz de 2 es esta cosa y es irracional, ¿vale? Por lo tanto, es uno de estos monstruitos que nos rompen la recta racional y tenemos que añadir para poder tener los reales. De hecho, números como este, que son soluciones de una ecuación, a secas, se llaman números algebraicos, ¿vale? Y son más que los racionales. Todos los racionales están entre los algebraicos y aparte tenemos gente como raíz de 2 y muchísimos otros. De hecho, lo que podemos ver es que las ecuaciones, los diferentes tipos de ecuaciones, de alguna manera nos van prefigurando el aumento en la lista de números, ¿vale? Empezamos con los enteros, pero si planteamos esta ecuación no se resuelve en los enteros. Para resolver esta ecuación hemos de apelar a los racionales. Luego planteamos esta ecuación no se puede resolver en los racionales, hemos de apelar a los reales, ¿vale? De alguna manera, yo os he hecho antes un razonamiento topológico, un razonamiento de vamos a rellenar los huecos, pero podríamos hacer un razonamiento algebraico.
Es decir, vamos a tratar de poder resolver ecuaciones y para eso vamos a coger los números que pueden resolverlas, ¿vale? Bueno, pues los números como raíz de 2 son números que se llaman algebraicos y aquí os pongo un dibujito con todos los números algebraicos, ¿vale? Es un dibujito muy bonito que no me he resistido a poner a pesar de que no voy a hablar apenas de los algebraicos, pero me parece muy chulo. Esto es el plano complejo, ¿vale? Por lo tanto, la recta real la tenemos aquí. Cada uno de esos puntitos de colores es un número algebraico diferente. Los puntitos pequeños significa que la ecuación de grado más bajo que produce este número como solución tiene coeficientes muy grandes, ¿vale? Cuanto más pequeños son los números, cuanto más pequeños son los puntos, más grandes son los coeficientes. Los colores significan el grado de esa ecuación, de cuál es la ecuación de grado más bajo que produce este número tal y cual. Lo que pasa es que ahora no recuerdo exactamente cuál es la lógica de los colores. Pero, como veis, hay muchos algebraicos, ¿vale? Los racionales van a estar todos aquí también. Bueno, si consideramos, puede haber racionales complejos, ¿vale? Los racionales van a estar todos aquí también, pero también van a estar junto con otros irracionales, algebraicos irracionales. Lo que me parece interesante de esto es que os deis cuenta de que toda esta constelación de puntitos no llena el plano. Es decir, el plano no está lleno de colorines. Y eso es porque los algebraicos les pasa lo mismo que a los racionales. Los algebraicos son demasiado poco densos como para llenar esto, necesitan ser completados. Para ser completados necesitan los complejos. Los complejos son los que completan de verdad esto, ¿vale? Y de hecho los algebraicos es sencillo demostrar que también hay tantos como naturales. No hay más algebraicos que racionales, no hay más algebraicos que naturales, no hay más algebraicos que enteros, ¿vale? Son todos el mismo número. Lo que pasa es que como es infinito y están ordenados de manera diferente, pues todo parece como un poco confuso. Pero es posible seleccionar el primer algebraico, el segundo algebraico, el tercer algebraico y así seguir contando hasta el infinito. Bueno, esto está muy bien, vamos a volver a nuestra ecuación. Esta ecuación, como nosotros estamos interesados en soluciones enteras y en soluciones racionales, pues esta ecuación no nos gusta, parece que no sirve para nada, ¿no? Pero nos podemos plantear, en lugar de resolverla en la recta de los numeritos estos, vamos a resolverla en un lugar un poco más interesante. Un lugar que tenga una estructura un poquito diferente y donde a menudo no pensamos que se pueden resolver ecuaciones. Por ejemplo, en este lugar de aquí. Esto es la recta doblada de manera que el 26 coincide con el 0. Esto es lo que se llama la aritmética modular. Es equivalente a contar horas en un reloj, ¿vale? De alguna manera, 1, 2, 3, 4, 5 y cuando llegas al 26 es el 0 otra vez y se repite, ¿vale? Es una estructura diferente, pero también son números, son hijos de su padre y de su madre y también merecen que se puedan resolver ecuaciones en ellos. Entonces, vamos a plantearnos la solución de esta ecuación en el reloj de periodo 7, ¿vale? En la aritmética de periodo 7, en donde el 0 es el 0, es el 7, es el 14, etcétera, etcétera, también es el menos 7, el 1 es también el 8, el 15, ¿vale? Todas estas cosas, y vamos a ver si podemos encontrar un número cuyo cuadrado sea igual a 2. Y resulta que lo vamos a encontrar con una enorme facilidad. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, pero 9 es 2. Por lo tanto, ya está. Tenemos una solución entera de esta ecuación. ¿Quién dijo que era imposible? Lo único que hacía falta era cambiar un poco el sitio donde estamos buscando la solución. Ya no la estamos buscando aquí, la estamos buscando en otro sitio. Y de hecho, esto se puede repetir para grupos modulares de módulos diferentes. O sea, yo lo he hecho con el 7 porque me sale muy rápido la solución, pero podríamos haberla buscado en el 3, podríamos haberla buscado en otro sitio, y en muchas de ellas vamos a encontrar soluciones enteras. Esto es lo que a menudo se llama resolver la ecuación de forma local, ¿vale? Estamos resolviéndola en un círculo de periodo concreto. Y como hay infinitos, pues uno podría decir, joder, no voy a yo aquí a resolver para el círculo de 11, de 12, de 13, de 25, de 48, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, a todas esas soluciones parciales, entre comillas, se le llaman soluciones locales. Y hay teoremas que demuestran, en casos restringidos, que si uno conoce soluciones en muchos de estos círculos, puede conocer soluciones en círculos más grandes, por ejemplo. Y hay otros teoremas que sugieren que si uno conoce soluciones en todos los posibles círculos, puede conocer también las soluciones en los enteros, lo cual está muy bien. Verdad, no quiero pasar todavía. Un comentario al respecto. Esta cosa es particularmente útil si la hacemos en círculo de periodos primos,
¿vale? Hay muchos resultados que permiten demostrar que las cosas que obtenemos en el círculo de periodo 4 no son tan distintas a las que obtenemos en el círculo de periodo 2, por ejemplo. Entonces, bueno, lo interesante es resolverlo en el círculo de periodo 2, en el periodo 3, en el periodo 5, 7, 11, etc. ¿Vale? Todos los números primos. Aún así son infinitos, con lo que no nos ha resuelto mucho el problema. Pero hubo una persona que se llama Kurt Hensel, y al que tenemos aquí, que tiene una cara muy tranquilizadora, y este señor se le ocurrió diseñar una manera de poder resolver estas cosas en todos los círculos a la vez, lo cual es muy divertido. Para poder resolver esta cosa en todos los círculos a la vez, tuvo que crear un espacio nuevo que no existía. Este resultado es de 1897, ¿vale? Es de finalísimas del siglo XIX. Tuvo que crear un espacio nuevo en el cual trabajar es como trabajar en todos los círculos de periodos primos a la vez. Ese lugar se llama números p-ádicos, donde la p es un número primo, ¿vale? Entonces uno se puede plantear los números diádicos, los números triádicos, los números pentádicos, no estoy muy seguro, no, a partir de 5 ya no estoy muy seguro de cómo se llaman, pero los 5 ádicos, si queréis. Y para eso lo que hizo fue plantearse lo siguiente. Yo cuando mido cosas, suelo considerar que la distancia entre dos números es pues la resta, ¿no? Y ya está. Y sacar el valor absoluto de eso y se acabó. Por ejemplo, entre el 1,5 y el 0, pues la distancia es 1,5, ¿vale? Se acabó. Pues este señor dijo, ¿qué pasa si yo defino una distancia diferente que haga prominente al número primo que yo quiero estudiar? ¿Vale? Entonces lo que se planteó fue lo siguiente. Yo cojo solo racionales. Los racionales siempre van a ser una fracción. Entonces, yo quiero estudiar este número primo p, pues el 3, el 5, el 11, el que sea, voy a escribir la fracción de esta manera. Esto es algo que siempre puedo hacer. Saco fuera el factor del número primo que a mí me interesa y dejo aquí todo lo demás, ¿vale? Pues el valor absoluto de esta cosa va a ser p elevado a menos la potencia esta. Para que veáis un ejemplito, entre el 1,5 y el 0 hay 1,5 con la distancia que normalmente usamos nosotros. Pues en los números diádicos la distancia es 2. Porque tenemos 2 elevado a menos 1, por lo tanto, 2 elevado a menos 1, 2. En los números triádicos, la distancia es 1/3, porque tenemos 3 elevado a 1, por lo tanto, 3 elevado a menos 1, 1/3. ¿Vale? Entonces, esta distancia es claramente no demasiado intuitiva. Se está diciendo que entre el 0 y el 1,5 hay 1/3, o entre el 0 y el 1,5 hay 2. ¿Vale? Pero va a tener una utilidad, la vais a ver ahora. Va a tener también unas cuantas consecuencias interesantes, que es que al cambiar la noción de distancia, vamos a cambiar también la noción de lo que significa una serie convergente. Una secuencia convergente ya no va a ser lo mismo. Por ejemplo, esta secuencia en los números triádicos es convergente. ¿Por qué? Porque entre el 4 y el 1 hay 3. Eso significa que entre 4 y 1 la distancia es 1/3. Entre el 4 y el 13 hay 9. Eso significa que la distancia entre estos dos es 1 partido por 9. Entre el 13 y el 30 hay 10, lo he sumado mal, ¿no? Sí, creo que lo he sumado mal. Quería poner 27, pues debería ser un 40. Debería ser un 40. Para que esto fuera 27 y entonces la distancia fuera 1 partido por 27, ¿vale? Y aquí, como también lo he sumado mal, pues quería que la distancia fuera 1 partido por 81. La cuestión es que es evidente que estos números están cada vez más cerca el uno del otro. Están cada vez más cerquita, más cerquita, más cerquita, de acuerdo a los parámetros de los números triádicos. Eso significa que esta secuencia es convergente. Esta secuencia converge a alguien. Y os acordáis, acordaos que estamos en los racionales, ¿eh? No estamos haciendo nada raro, estamos en los racionales. ¿Y qué hacíamos en los racionales cuando teníamos una secuencia convergente que no convergía a nada conocido? Pues nos lo inventábamos y nos inventamos los reales de esa manera. Pues ahora tenemos lo mismo. Tenemos esta secuencia que es convergente, bueno, que sería convergente si yo supiera sumar, pero debería ser convergente, y que no tiene nada aquí. O sea, obviamente esto no lleva a un número real, esta cosa diverge en nuestra noción habitual, pero para los números triádicos no diverge. Entonces yo voy a tener que inventarme algo para completar los números racionales de acuerdo a la distancia triádica. Por cierto, esto diverge salvajemente con la distancia habitual. Si os imagináis la distancia diádica, hay 1 entre todos estos numeritos. Por lo tanto, también diverge, pero no tanto. ¿Vale? Diverge, pero no de la misma manera. Entonces,
Estas distancias que se inventó este caballero nos requieren completar la recta racional de otra manera y por lo tanto reinventar esa cosa a la que nosotros hemos llamado números reales. Ahora ya no les vamos a llamar números reales porque este tipo de cosas son muy locas, ¿vale? Pero nos requiere darnos cuenta de que los reales no son la única manera de completar la recta racional, ¿vale? Y ahora supongo que ya entendéis por qué este señor ponía esta sonrisa tan desagradable, ¿no? De hecho, hay un teorema muy bonito debido a Ostrovsky que dice que los únicos valores absolutos, las únicas instancias que uno puede definir en los racionales son la convencional, la que usamos para llegar a los reales, y todas las p-ádicas. No hay más. Bueno, luego está la trivial, pero la trivial es que los racionales están todos separados y no se hablan unos con otros, y esa no es lo mismo. Pero no hay más, ¿vale? Entonces, esta invención por parte de Hensel no solo fue una idea para unificar todo esto, ahora os enseñaré un poco la forma de algunos números p-ádicos, ¿vale? Sino que además también agotó todas las posibilidades para completar los racionales. Una vez tenemos todos los p-ádicos y los reales, ya no hay más manera de completarlos métricamente. Ya es todo lo que hay, y eso está muy bien. Agotar todo lo que hay siempre es muy bonito. Entonces, ¿qué pinta tienen los números estos triádicos, p-diádicos y tal? Pues pintan muy locas, ¿vale? Estos son los números diádicos, ¿vale? Entonces, estos son solo los enteros, de hecho, no es todos los racionales. Estos son los enteros ordenados de acuerdo a la distancia diádica. Aquí tenemos todos los impares. Aquí tenemos todos los pares que no son divisibles por 4. Todos de los que quedan, los que no son divisibles por 8, etcétera, 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 y al final de todo el 0. ¿Vale? Esta estructura, os reconoceré que no sé muy bien cómo se hace. Me he bajado el paper, es un paper de un ruso, pero no me lo he podido leer, no me ha dado tiempo. Entonces no estoy muy seguro de cómo se llega a esta estructura. Pero esto no es una invención, sino que hay una persona que se planteó, bueno, para los que sepáis un poquito de matemáticas os habéis dado cuenta inmediatamente que esto tiene estructura fractal, ¿vale? Pues este señor ruso, cuyo nombre no me acuerdo, pero le haré justicia, si alguien quiere saberlo lo miro y os lo digo. Este señor ruso se dio cuenta de que había una manera gráfica de representar estos números diádicos con esta distancia tan rara utilizando una geometría fractal. Y da una formulita en la que hay un par de parámetros libres que te permiten pues, ver cómo de separado va a estar esto, cómo de alto va a estar esto y cosas de ese estilo, y ¡pam! Tú creas una especie de fractal con los números diádicos. Es muy interesante. Aquí os pongo otra representación más, esta vez de los triádicos, ¿vale? También con los enteros marcados, ¿vale? Yo debo reconocer que mi intuición con los números p-ádicos pues no es maravillosa, con lo que yo, si me pongo a pensar, entiendo por qué el 15 está cerca del 6 y está lejos del 16. Pero si no me pongo a pensar, me resulta a veces un poco difícil justificarlo. Pero como veis, los números diádicos se organizan como en duplas, de alguna manera, ¿vale? Lo que pasa es que es una dupla fractal, mientras que los números triádicos se organizan como en triadas, ¿vale? Efectivamente. Lo cual tiene sentido, porque de alguna manera las distancias p-ádicas lo que están diciendo es los números separados por potencias del número primo que yo quiero son números cercanos. Por lo tanto, si van a ser potencias de 3, cada 3 se van a repetir. Por lo tanto, voy a tener estructuras con 3 cosas, ¿vale? Por eso, la intuición que relaciona los números p-ádicos con esta aritmética modular es esa. Al yo coger distancias y decir que cuando aumente una potencia de 3 voy a volver a estar cerca otra vez, de alguna manera reproduzco esa estructura que se repite con un ciclo p, ¿vale? En este caso con un ciclo 3. A ver cómo voy de tiempo. No está mal. Muy bien, pues todo esto nos lleva a un teorema que solo enunciaré y que es muy bonito, que es debido a estos dos seres humanos, Hasse y Minkowski. Primero lo hizo Minkowski para los racionales y luego este caballero lo generalizó para cualquier cuerpo de números. Este teorema dice que si yo tengo una forma cuadrática como esta, es decir, muchas variables como mucho elevadas al cuadrado, esto va a tener solución racional si y solo si, primero, si y solo si significa que si esto 2 se cumple, también se cumple eso, o sea que me hacen falta las dos cosas. Si y solo si tiene solución en R y también tiene solución en todas las compleciones p-ádicas. Esto es súper bonito,
porque básicamente te está diciendo, efectivamente, cuando tú estudies todas las compleciones p-ádicas, todos los ciclos posibles, estás obteniendo información sobre Q, estás obteniendo información sobre los racionales. Esto es súper guay. Esto, de hecho, tiene un nombre. Cuando se habla de buscar la solución en Q, se habla de la solución global. Cuando se habla de buscar soluciones en alguna de las compleciones, que recordad que es más fácil, se habla de la solución local. ¿Vale? En principio, encontrar soluciones en los reales es más fácil que en los racionales, porque no hay agujeros. Al no haber agujeros es más sencillo. En los p-ádicos, aunque sean una locura propia de un viaje del LSD, pues también es más fácil, porque de nuevo no hay agujeros. ¿Vale? Entonces, este es el problema difícil, entre comillas, problema interesante. Estos son los problemas fáciles. A cambio, estos son infinitos problemas. Y este es solo uno. Todo se ha hecho. ¿Vale? Entonces, este teorema es un teorema muy bonito que, por desgracia, solo se aplica a formas cuadráticas. De hecho, falla estrepitosamente para otro tipo de formas, por desgracia, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Y eso hace que muchos matemáticos estén interesados en estudiar pues, cosas de grado 3, de grado 4, de grado 5 o de lo que sea. ¿Vale? Tiramos para adelante. Ahora llega un interludio, un pequeño interludio, que voy a hablar de teoría de grupos. Los que sepan de matemáticas en la sala, esto les parecerá una tontería y una trivialidad. Los que no sepan nada de matemáticas, pues a lo mejor esta explicación que voy a hacer de lo que es un grupo resulta más comestible que la formal matemática, ¿vale? Bueno, pues un grupo no es un reloj, pero este reloj me va a servir para explicar lo que es un grupo. Si yo este reloj que marca las 12 le sumo 6 horas, marcará las 6, ¿vale? Hasta aquí ninguna cosa extraña. Si yo le vuelvo a sumar 6 horas, me va a marcar las 12 otra vez, ¿vale? Con lo que hemos vuelto al principio. Esto nos está hablando de que hay una estructura en este reloj que yo puedo, digamos, abstraer de alguna manera. Yo aplico una vez la operación y obtengo un elemento diferente. Aplico 2 veces la operación y vuelvo a tener el mismo elemento. Esta cosa se llama, bueno, se puede llamar tener una estructura de grupo. Porque si yo sumo 12 horas, voy a obtener lo mismo, esto no cambia, por lo tanto, tengo elemento neutro, ¿vale? El elemento neutro en este caso sería sumar 12 horas, el elemento no neutro sería sumar 6. Pero 2 veces sumar 6 me da el elemento neutro otra vez, lo cual está muy bien, ¿vale? Esto en matemáticas se llama tener estructura de grupo, y este grupo se llama grupo cíclico, es el grupo Z2, ¿vale? Está aquí definido por todas estas cosas. El grupo Z2 es un grupo muy sencillito que solo tiene 2 elementos. Todos los grupos han de tener un elemento neutro, porque si no puedes... a lo mejor voy a acelerar demasiado. Los grupos se caracterizan por tener una operación, ¿vale? Una operación que hace alguna cosa. Tú tienes que tener un elemento que no haga nada para poder tener una cosa un poco sencilla. Y luego el resto de elementos que sí hagan cosas. En el caso del grupo cíclico, pues tenemos el elemento neutro, que es el que no hace nada, y luego este elemento, que es el que sí hace algo. Luego tenemos grupos cíclicos de 3 elementos, de 4, de 5 y otros muchos grupos que no son nada de todo esto. Pero lo que a mí me interesa simplemente que sepáis es que un grupo es una manera de aplicar una operación de manera que yo tengo controlada cómo se aplica esa operación, sé que hay un elemento neutro y sé también que hay un elemento inverso, ¿vale? Eso es lo que es un grupo. Y lo puedo expresar de muchas maneras diferentes que no tienen que ser esta definición formal que pongo aquí. De hecho, aquí podría poner, en lugar de los elementos estos, pues podría poner los relojitos. El elemento neutro serían las 12 y el elemento no neutro serían las 6. Sería sumar 6 horas, ¿vale? También hay otra manera de expresar esto. A mí esto me gusta mucho porque el Z2 es que da mucho juego. Esto también es un grupo. No solo la palabra, sino que hacer esto es darle estructura de grupo a este señor, ¿vale? Yo aplico negrita y vuelvo a aplicar negrita y quito la negrita. Esto de nuevo es Z2, ¿vale? Entonces me pareció muy divertido darme cuenta de que todos sabemos lo que es un grupo, basta con abrir el Word, ¿no? Y entonces de repente tenemos a Z2, nuestro mejor amigo. Muy bien, seguimos, capítulo 3. Grupos y ecuaciones. Vamos a juntar nuestro interludio con el capítulo 2. ¿Por qué es interesante juntar estas cosas? Espero ser capaz de explicarme en un momento dado, porque aquí ya nos vamos acercando a lo que es el programa de Lagrange. Todo esto era como una gigantesca introducción, pues ahora ya nos vamos acercando. Este caballero de aquí se llama Évariste Galois, y es un señor muy joven, muy listo, extremadamente listo, salvo por la parte de no te metas en duelos que te matan,
¿vale? Entonces lo mataron a los 20 años por meterse en un duelo, nadie sabe muy seguro por qué. Era un tío súper brillante que se había pasado los 3 últimos años de su vida, me parece que la mitad en la cárcel, por meterse en cosas, por meterse con el rey, que debía de ser una mala persona, porque creo que como que suprimió un montón de libertades civiles y tal. Entonces, bueno, este señor era un señor que le molaba la marcha. Y efectivamente terminó muy joven su vida, pero tenía un talento extraordinario. Y en esos poquísimos años que tuvo, desarrolló toda una nueva rama de las matemáticas, que es de la que vamos a hablar en el resto de la charla. 20 años, ¿eh? A ver quién supera esta cosa. Claro, ves esta cosa y te deprimes, dices, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida, no? Este señor se murió a los 20 años y cambió la humanidad. Yo me moriría hoy y no pasaría nada, ¿no? Pero bueno, entonces, este señor nos interesa porque desarrolló un concepto que es el grupo de Galois y que está relacionado con ecuaciones y con grupos. Vamos a volver a nuestra ecuación favorita, x² igual a 2. Tiene estas dos soluciones. ¿Qué es lo que se planteó este caballero? Este caballero se planteó, yo raíz de 2 no lo tengo en los racionales, así que no puedo técnicamente resolver esta ecuación solo utilizando los racionales. ¿Qué es lo mínimo que tengo yo que añadir a los racionales para que esto se pueda resolver? Bueno, pues muy fácil. Solo tengo que coger los racionales y añadirle raíz de 2 y menos raíz de 2. Si además quiero que tenga una buena estructura, que tenga una estructura de cuerpo y tal y cual, pues tendré que sumarle cualquier número multiplicado por raíz de 2. Porque si no, imaginaos que tengo raíz de 2 y que quiero sumar raíz de 2 con raíz de 2. Ay, pues eso ya queda fuera de este conjunto tan restringido. Entonces, esto se llama hacer una extensión de un cuerpo, ¿vale? Si yo cojo los racionales, que son un cuerpo, y le sumo cualquier numerito multiplicado por raíz de 2, he extendido los racionales con todo el equipamiento necesario para resolver esta ecuación. Mire usted qué bien. Entonces, este caballero, una vez hecho eso, se planteó ¿qué cosas puedo hacer yo que mantengan la ecuación como está, que no me cambien la ecuación, pero que me cambien toda esta estructura que he tenido que añadir? ¿Vale? Todo esto que he querido añadir, que en verdad a mí no me gusta, porque lo que me gustan son los racionales, yo quiero putear esa estructura, pero no quiero putear a la ecuación, no quiero putear a los racionales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a plantearme todos los cambios que pueda hacer, que los racionales se queden igual, por lo tanto mi ecuación no va a cambiar, porque aquí solo hay racionales, pero sin embargo que estos señores cambien. Si te planteas la manera de hacer esto consistentemente, es decir, utilizando un homomorfismo, bla, 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 mucha jergonza, resulta que solo hay una manera de hacerlo. Solo hay una transformación que puedo hacer, que es cambiar raíz de 2 por menos raíz de 2. Pero claro, si cambio raíz de 2 por menos raíz de 2, y lo hago otra vez, ¡oh Dios mío! Aquí tenemos a nuestro mejor amigo, el grupo cíclico Z2. Entonces, lo que se dio cuenta Galois es que cuando tú tienes una ecuación, ya has de extender los racionales para poder resolver esa ecuación, tú puedes no cambiar en nada la ecuación, pero cambiar todo lo demás y seguir teniendo las mismas soluciones, pero permutadas. Cuando yo hago esto, pues el menos pasaría arriba y el más pasaría abajo. Entonces, de alguna manera estoy encontrando una simetría de la ecuación. Porque nada va a cambiar en la ecuación, solo va a cambiar el orden en que yo voy a encontrar las diferentes raíces. Y esa simetría viene codificada por un grupo. Esos grupos me van a decir cuál es la simetría característica de las soluciones de cada ecuación. Yo, desde luego, he cogido una ecuación muy sencilla por dos razones. Primero, para que esto se entienda, y segundo, para que yo lo entienda, ¿vale? Porque si cojo una ecuación muy complicada, a lo mejor no lo entiendo yo tampoco. Pero esto se puede hacer con cualquier ecuación polinómica. Uno puede coger ecuaciones polinómicas, ver cómo ha de extender los racionales para resolverlas y ver cuáles son las simetrías de esas ecuaciones. Y se encuentra otros grupos, claro, no se encuentra Z2, que es un grupo muy fácil, se encuentra cosas mucho más complicadas a veces. Grupos que no son abelianos y que hacen cosas muchísimo más difíciles. Pero esto es un ejemplo de cómo en una ecuación, de alguna manera, hay codificada una simetría. Según las soluciones que tenga, yo puedo asociar esta ecuación a un grupo, a una simetría. Y eso va a ser muy importante. De hecho, eso nos permite llegar al último capítulo de nuestra charla. Creo que no voy muy mal de tiempo, ¿no? No voy terriblemente mal. Que es ya el programa de Lagrange. Os he hecho una introducción larguísima y os he contado unas cuantas cosas divertidas para ahora deciros que en verdad esto me lo voy a ventilar en 5 o 10 minutos porque es mucho más difícil de explicar. Pero voy a intentar explicaros qué narices es realmente lo que hace este programa, ¿vale? Bueno, pues este programa lo que intenta es unir lo que descubrió Galois, la parte de simetrías de ecuaciones, grupos de Galois, con todo esto que os he contado de nuevas aritméticas modulares y todo lo que ellas conllevan. Perdón, creía que había colocado esto aquí.
Bueno, todo esto, este caballero lo describió en una carta, que es esta, que mandó en 1867 a André Weil, que era es uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, y ya ha muerto ahora, pero vamos, es un señor tan importante que hasta un físico como yo ha oído hablar de él. ¿Vale? Es un señor fundamental en teoría de grupos y en un montón de cosas. Entonces, en aquella época, Weil tenía como es francés, igual es Weil, pero no estoy seguro. Bueno, Weil tenía como 60 años y Langlands era muy joven, tenía como 30 o algo por el estilo. Entonces, se ve que cuenta la anécdota que se juntaron en una charla de Chern, concretamente, otro matemático físico importante, y llegaron los dos pronto. Entonces se pusieron a hablar, pero había que hablar alguna cosa, ¿no? Entonces Langlands estuvo como contándole, estoy manejando yo unas ideas, que quizás estoy viendo una conexión entre no sé qué y no sé qué, estaba ya un poco prefigurando esta cosa de aquí, y bla, 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 bla. Y Weil le dijo, mándamelo por escrito, así me lo leo bien. A posteriori Langlands ha dicho, esto fue una manera muy elegante de decirme déjeme en paz. Pero yo le escribí todas estas cosas a pesar de ello. Y le escribió 17 páginas manuscritas contándole todo eso. Y cuando las tuvo escritas, puso una página extra al principio que decía, me acabo de dar cuenta de que todo lo que estoy diciendo aquí son conjeturas. Y que nada de esto realmente está demostrado a día de hoy. Pero son cosas que me parecen razonables. Si usted cree que es una tontería, pues tírelo. Me parece que la frase que escogió concretamente era algo del tipo ya sabe para qué están los cubos de la basura o algo por el estilo, ¿vale? Bueno, pues Weil no solo no tiró la basura a la carta, sino que la mandó copiar, la mandó distribuir en todo su departamento, empezó a llegar a otros departamentos de matemáticas de otros sitios y durante varios meses, sin que Langlands supiera nada de lo que estaba ocurriendo, esta carta estaba multiplicándose como una bacteria e infectando un montón de departamentos de matemáticas, ¿vale? Y en un momento dado pues le dijeron, oye, estas son ideas muy interesantes. Y él dijo, ya, pero que son todo conjeturas. Y digo, bueno, son conjeturas muy interesantes en cualquier caso. Toda esa serie de conjeturas son el programa de Langlands, ¿vale? Y esas conjeturas básicamente lo que intentan es relacionar las simetrías de ecuaciones con las simetrías, las simetrías de ecuaciones. Ahora voy a poner un pequeño matiz aquí. Con las simetrías que uno encuentra en todo este mundo aritmético no estándar, que incluye los números p-ádicos y esta cosa luego cuento lo que es. Entonces, realmente esto no son exactamente las simetrías de las ecuaciones, sino son las simetrías de las extensiones de los racionales. Es decir, Langlands de alguna manera lo que piensa es, cuando yo extiendo los racionales para resolver ecuaciones, en realidad estoy haciendo algo relativamente parecido a cuando los completo. Y creo los p-ádicos, y creo los reales y todo esto. Así que voy a poder encontrar conexiones entre una cosa y la otra. Conexiones que, para expresarlas formalmente, pues la verdad es que es farragoso el lenguaje, ¿vale? Utiliza un lenguaje de grupos arélicos y cosas estas que no voy a poner hoy, entre otras cosas porque yo mismo lo entiendo regular, ¿vale? Pero la idea es básicamente esa. Cuando yo hago extensiones de los racionales, en parte para resolver ecuaciones, en realidad estoy haciendo cosas parecidas a cuando hago compleciones, utilizando todas esas posibles rotaciones, o la de los reales, que en el lenguaje que se utiliza aquí, los reales se dice que corresponden al primo infinito, ¿no? Uno tiene los números p-ádicos y luego los reales, que corresponden a cuando uno se va al infinito, ¿no? Entonces, para que veáis un poco cuáles son ese tipo de conexiones, he cogido un ejemplo de juguete que desde luego es infinitamente más facilito que lo que realmente Langlands quería hacer, pero para que lo veáis. Vamos a ponernos en el reloj de periodo 4, en la aritmética modular módulo 4, ¿vale? En esta aritmética, pues el 0 es igual que el 4, es igual que el 8, el 5 es igual que el 1, es igual que el 9, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a coger aquí es lo que se llama el grupo de las unidades. El grupo de las unidades son todos los elementos de aquí que tienen inverso, ¿vale? Y los elementos de aquí que tienen inverso, hombre, elementos no hay muchos en el reloj de periodo 4, solo hay 4, pero elementos que tengan inverso solo hay 2, que son el 1 y el 3. ¿Cómo se define tener inverso en un sitio en el que no tengo el 1/3? Pues se define como si yo puedo multiplicar eso por alguna cosa y me da 1, es que he encontrado su inverso. Y efectivamente 1 por 1 es 1 y 3 por 3 es 6, 3 por 3, perdón, es 9, ya no sé multiplicar, que efectivamente es, ¿vale? Entonces, estos dos señores constituyen el grupo de elementos que se multiplican bien, entre comillas.
Si yo aquí añadiera el 0 es una especie de atractor. Cualquier cosa multiplicada por el 0 te termina dando el 0 mismo. Y el 0 no tiene inverso, ¿vale? Entonces, no es que me estropee la estructura, pero me da una estructura diferente. Y esta es una estructura más simétrica y más bonita. Supongo que algunos de vosotros ya veréis a dónde estoy llegando. Pues que este grupo, en el que tengo el 1, que es el elemento neutro, y el 3, que es el elemento que no es el neutro, porque es el mismo que el de antes, que es el mismo que vengo dando la tabarra durante toda la charla, vuelve a ser Z2 otra vez. Entonces, aunque Z2 es un grupo muy sencillo, y esto podría ser totalmente casual, creeos que no es casual, ¿vale? Que efectivamente, cuando uno encuentra una simetría que tiene que ver con la aritmética modular, no con otra cosa, y esa simetría es la misma que la de ciertas extensiones de los racionales, eso no es casual, es porque están relacionados el uno con el otro. De hecho, si uno ve los detalles de esto, uno podría plantearse cuál es el valor de los diversos primos en este grupo modular, ¿vale? Yo podría coger el 5, podría coger el 7, podría coger el 11, el 13, tal y cual, y también ver en la ecuación de la que esto viene qué pasa si lo resuelvo en diversos primos y me encuentro la misma estructura, una y otra vez, misma estructura, una y otra vez. Esto y esto están hablando de la misma cosa. Están hablando exactamente de la misma cosa con lenguajes súper distintos. Y en esto consiste el programa de Langlands. Consiste en, yo creo que estoy hablando de cosas diferentes y en realidad estoy hablando de la misma. Lo único que tengo que hacer es encontrar la manera de relacionarlas, encontrar la manera de encontrar un diccionario entre una cosa y la otra. Y el programa de Langlands es eso. De hecho, todos estos ejemplos que os he dado, voy a reconocer que no tienen nada que ver con el programa de Langlands propiamente dicho, porque todos son grupos abelianos, son todos grupos conmutativos. Los grupos conmutativos están resueltos desde el principio del siglo XX. El programa de Langlands tiene que ver con qué pasa cuando estas movidas nos las encontramos con grupos cuyos elementos no conmutan, que es altamente no trivial, y de hecho hoy en día el programa de Langlands no está completo. Se han completado partes concretas de él, pero su visión completa, su visión a más largo plazo, está muy muy lejos de ser completada. Eso sí, en el camino de completar todo eso se han encontrado un montón de resultados súper chulos. Y a uno de esos resultados voy a dedicar el epílogo de esta charla. Le he llamado el último teorema y supongo que ya muchos de vosotros sabréis exactamente de qué estoy hablando. Este caballero se llama Pierre de Fermat y es un matemático del siglo XVII bastante vacilón. Era un señor, bueno, de hecho él no era matemático, creo que era abogado y me parece que formaba parte también como del Congreso de Francia o algo por el estilo. En aquella época Congreso no significaba lo mismo que ahora, claro. Vamos, que era un señor de letras, pero era un señor de letras al que le gustaban mucho las matemáticas y que tenía un talento increíble. Entonces este caballero se dedicaba a plantearse problemas de matemáticas, a veces los resolvía, y cuando los resolvía les enviaba cartas a los matemáticos de su tiempo para vacilarles. O sea, difícilmente Fermat enviaba una carta diciendo te voy a explicar esta demostración. No, él no hacía eso. Él decía, he demostrado esto. ¿Y tú qué? Entonces, bueno, la gente trataba de demostrar las cosas que Fermat decía que había demostrado, ¿no? Y de hecho, normalmente era verdad, ¿eh? O sea, no se conocen casos en que Fermat mintiera, con la posible excepción de este del que voy a hablar ahora. Esta ecuación de aquí constituye lo que llegó a ser llamado el último teorema de Fermat. Fermat, cuando murió, dejó un montón de resultados que él decía haber demostrado, pero sin demostración, porque no le mandaba los papeles a nadie. Entonces, todos esos resultados se fueron demostrando, uno tras otro, tardaron, creo que unas cuantas décadas, pero casi todos fueron demostrados, todos menos este. Uno que hacía referencia a esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación muy genérica, x elevado a un número más y elevado a un número es igual a z elevado a un número. Cuando el número es 2, es una ecuación muy bien conocida, se llama teorema de Pitágoras, y es bien sabido que el teorema de Pitágoras tiene muchas soluciones enteras, ¿vale? Hay muchos números enteros, muchos tríos, que dan lugar a esta ecuación. Por ejemplo, ¿cómo es? El 3, el 4 y el 5, ¿no? Es decir, 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, es 25, que es 5 al cuadrado. Y como esas hay muchas otras, todas esas se llaman las ternas pitagóricas y hay infinitas de ellas. Pues la cosa es que cuando uno en lugar de 2 pone 3, ya no encuentra resultados enteros. Y cuando pone 4, pues tampoco. Y cuando pone 5, pues tampoco. Y con más, sigue sin encontrar resultados enteros. Entonces, la gente, a base de buscar y no encontrar, terminó convenciéndose de que igual no había. Entonces, esto es una copia de 1670
de la aritmética de Diofanto. Diofanto es un señor griego que se dedicó a estudiar soluciones enteras para ecuaciones, ¿vale? En una época en la que todavía no existía la notación algebraica, con lo que lo hacía con palabritas, y es muy gracioso, leer a Diofanto, yo lo recomiendo. Entonces, en la aritmética de Diofanto, Fermat tenía una copia, y la leía, claro, porque le interesaba mucho esto. Entonces, lo que no tenemos es la copia de Fermat, es una pena, pero tenemos una edición en la que se cogieron todas las cosas que Fermat apuntó en su copia y se imprimieron. Entonces aquí pone observación del señor Pierre de Fermat sobre la cosa que está diciendo. Y básicamente lo que dice es, esta ecuación no tiene soluciones enteras para ningún n mayor que 2, es decir, ya no busques de 3 en adelante que no vas a encontrar, no tiene ninguna solución entera, pero el espacio aquí es muy pequeño y no me da tiempo de mostrarlo. ¿Qué es esta frase de aquí? Anc marginis exiguitas non caperet. En este margen tan estrecho no me cabe. Entonces, como Fermat era un vacilón, nadie está muy seguro de si realmente había demostrado lo que decía haber demostrado o no. Y esta duda pervivió durante un montón de tiempo. De hecho, pervivió durante 360 y pico años, ¿vale? Un montón de años. Porque la gente no conseguía demostrar esto. Ese es un problema dificilísimo. Luego se vio que Fermat había demostrado el caso de n igual a 4. Así que a lo mejor se refería a eso con este comentario. Pero Fermat no era un tío tonto. Y él sabía que se estaba refiriendo a esta ecuación, la genérica, no la de n igual a 4. Entonces nadie sabe muy bien qué narices es lo que tenía Fermat, ¿vale? Sabemos que demostró el n igual a 4. Luego el n igual a 3 creo que lo demostró Euler, el n igual a 5 Dirichlet y ya no me acuerdo quién demostró ninguno. Pero vamos, que pasó mucho tiempo, porque Euler es un siglo después de este caballero y Dirichlet es como 2 siglos después. Entonces fue pasando mucho tiempo antes de que la gente pudiera demostrar cosas. En un momento dado se demostró que solo hacía falta demostrarlo para los primos. De nuevo estamos aquí en, ¡ay, qué bien! ¿Cuánto nos ha resuelto la cosa? Solo hay infinitos primos que comprobar, no pasa nada, ¿vale? Pero efectivamente es mejor eso que comprobarlo para todos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se resolvió este misterio? Pues se resolvió gracias a este caballero que se llama Andrew Wiles. Andrew Wiles es un matemático, iba a decir inusual, no estoy seguro de si es inusual o a lo mejor hay otra gente como él. Es un señor que estaba como que le molaba mucho este problema, estaba casi secretamente obsesionado por este problema y durante varios años trabajó en él sin decir nada a nadie. Y eso sí que es poco habitual. O sea, la gente normalmente cuando trabaja en algo habla con sus compañeros, ¿no? Para compartir ideas, para ver si lo que está haciendo tiene sentido. Porque normalmente llegar desde A hasta B hay muchos resultados intermedios. Joder, si está mal el primero, también es tontería que vayas haciendo todo lo demás, ¿no? Entonces este caballero trabajó de una manera muy heterodoxa durante 10 años y al final logró demostrar el teorema. Lo logró demostrar de aquella manera, porque la primera prueba que publicó estaba mal, tenía un defecto, pero ese defecto se consiguió resolver en solo un año. Con lo que al final, en el año 1995, se resolvió una cosa que estaba abierta desde 1637. ¿Vale? Es una de estas historias épicas. Me estoy saltando todo lo intermedio, ¿eh? En la parte intermedia pasa Gauss, en la parte intermedia pasan todos los matemáticos, sí todos, pero vamos, muchísimos matemáticos de la historia trataron de atacar este problema. ¿Cómo consiguió atacar este problema este caballero y por qué os estoy contando esta movida? Pues porque lo consiguió atacar relacionando estas dos cosas. Él era un experto en esta cosa que se llama geometría algebraica, ¿vale? Entonces, él había estudiado muchos objetos como esto. Esto es una curva elíptica, ¿vale? Es una curva que tiene un cubo y el resto son como mucho cuadrados, ¿vale? Entonces, esta es un caso concreto de una curva elíptica posible y él lo que se dedicó es a estudiar las relaciones entre esto y esta cosa que antes no os he querido decir lo que es. Antes sí os he dicho que el programa de Langlands tiene que ver con encontrar las simetrías que hay en todo este enorme conjunto de números p-ádicos y de posibles compleciones de los racionales. También os he dicho que el ejemplo que os había puesto no era inocente, y es verdad que no era inocente, porque la manera de encontrar simetrías en todos los números p-ádicos es coger el grupo de las unidades, es decir, coger de todos los números p-ádicos y ver cuáles tienen inverso en cada uno de ellos. Y una vez haces eso, con todos, para todos los primos, le quitas toda la estructura que sea idéntica a la de los reales. Es decir, haces lo que se llama el grupo cociente respecto a lo que los reales pueden hacer. Y entonces ahí te queda la estructura condensada
que hay en los números p-ádicos y que ya es diferente a la de los reales y es propia. Pues esa estructura condensada se expresa en forma de grupo y esto es una posible representación de esos grupos, ¿vale? En concreto es una forma modular, ¿vale? Es un objeto en el plano hiperbólico, que me encantaría hablaros de él, pero tampoco es cosa de extendernos mucho más. La cuestión es que esto representa esas simetrías que vienen de las compleciones aritméticas de los racionales. Y esto, sin embargo, representa todo el mundo de Galois. Representa estas ecuaciones, que hemos de completarlos, que hemos de extender los racionales para poder resolverlas y tal y cual. Y se sabía desde hacía tiempo que el último teorema de Fermat se interponía entre el uno y el otro. Es decir, básicamente, todas las curvas elípticas que la gente había observado tenían una relación con alguna forma modular, pero si el último teorema de Fermat era verdad, uno podía construir una curva elíptica que no tenía relación con ninguna forma modular. Entonces, todo parecía indicar que el punto era demostrar que no había curvas elípticas no modulares. Todas las curvas elípticas son modulares. Eso es lo que este caballero demostró, ¿vale? No cogió el último teorema de Fermat ni nada de esto, sino que cogió resultados que ya había antes y demostró el último pasito, que luego hizo que esto es mentira fuese un teorema. Y bueno, fijaos lo que hizo, ¿no? Formas modulares, estos son cosas en el plano hiperbólico, curvas elípticas, grupos de Galois. Joder, si Fermat hizo esto, Fermat era un man de estas cosas. Así que, bueno, yo personalmente tengo muchas dudas de que Fermat realmente demostrara nada, pero si de verdad lo hizo, se llevó a la tumba una de las cosas más bonitas de la historia de la ciencia. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Y ahora si alguien tiene preguntas, comentarios, quejas, lo que sea. Muchas gracias, Alberto. Y empieza el turno de preguntas aquí para los valientes. No, el valiente soy yo, que ahora te dais cuenta de que si me preguntáis cualquier cosa fuera de esa transparencia no sé qué contestar. ¿Nadie? ¿Ni una? Normalmente atribuyo esto que se ha entendido todo, pero hoy no. Hoy lo atribuyo a que no se ha entendido nada. ¿Ningún comentario? Ánimo. Puedo haceros un comentario yo sobre una cosa divertida que descubrí el otro día y la puse en Twitter y Francis Villatoro me dijo que estaba intentando hacer publicidad de esta charla, pero no es verdad, era una cosa que me ha hecho muy feliz. Los que sepáis un poco de matemáticas sabéis de números complejos. Sabéis que las soluciones de las ecuaciones que tienen soluciones complejas siempre están. Bueno, el número complejo es básicamente que yo cojo los reales y le sumo otros reales, pero con un número imaginario multiplicado, que el número imaginario al cuadrado vale menos 1, ¿vale? Esos son los números complejos. Entonces, cuando uno tiene una solución compleja de una ecuación, tiene esa solución y también la misma con un signo menos delante de la i. Siempre vienen por parejitas, ¿vale? Eso se llama el complejo conjugado, ¿vale? Cuando le cambias el signo a la unidad imaginaria, eso es el complejo conjugado. Entonces, eso en física se usa mucho. Se usa un montón porque usamos números complejos para ondas, para fasores, para un montón de cosas. Y también en mecánica cuántica, las matemáticas que describen los estados cuánticos son matemáticas con números complejos. Pero uno tiene que calcular números reales a partir de ahí. Y para eso lo que se hace es multiplicar el estado por su complejo conjugado y eso te da un número real, ¿vale? Cuando tú coges un complejo y lo multiplicas por el complejo conjugado, eso te escupe un real, te escupe el módulo al cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, yo me había pasado toda la vida trabajando con... Dirán, ¿para qué me está contando esto? Yo me había pasado toda la vida trabajando con el complejo conjugado y ya al final te convences, no, el complejo conjugado es muy importante porque sí, claro, tiene que ver con los módulos y tal, y bueno, eso es muy importante y tal. Hasta que de repente te pones a leer sobre grupos de Galois y resulta que aprendes que el complejo conjugado es la única manera de llevar los complejos a sí mismos, dejando los reales sin tocar, que respete la suma y la multiplicación. O sea que no es solo que es útil, no es solo que sirve para calcular módulos, no es solo que tiene una significación geométrica, sino que si tú quieres coger los complejos y hacer un automorfismo, o sea, llevarlos sobre sí mismos, reordenarlos, pero sin tocar los reales, solo tocando todos esos imaginarios que no significan nada,
Solo puedes hacer una cosa, que es cambiar y por menos y. No puedes hacer nada más. Y encima, ¿sabéis que lo mejor? Cambiar y por menos y es el grupo Z2. Entonces, como que todo es el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Bueno, preguntas, ahora que ya os he contado una anécdota de Abuelo Cebolleta. A mí me ha hecho mucha ilusión esto, porque yo he tenido la sensación que he entendido el complejo conjugado a los 37 años. ¿Cuánto tiempo llevó Fermat en hacer el último teorema? ¿Fermat? Bueno, Fermat no sabemos si lo resolvió. Fermat lo que resolvió es el caso de n igual a 4. Y escribió en un papelito, esto lo he resuelto, pero no me cabe. Entonces, entiendo que 10 segundos. Quiero decir, es decir, nadie sabe si Fermat demostró el último teorema. Y todo el mundo cree que no, porque es muy improbable, ¿no? O sea, quiero decir, o bien a Fermat se le ocurrió una idea maravillosa, que no se le ha ocurrido ni a Euler, ni a Gauss, ni a Dirichlet, ni a Lebesgue, ni a nadie de los grandes matemáticos de la historia, y a Fermat sí, o bien simplemente no lo demostró. Es mucho más sencillo pensar que no lo demostró. Yo creo que no lo demostró. A lo mejor creyó haberlo demostrado y luego se dio cuenta de que estaba mal. Pero ya había escrito esa cosa y esa cosa se quedó escrita en el libro y la posteridad dijo, pues mira, Fermat ha demostrado esto. Pero él internamente igual sabía que no lo había demostrado, no lo sé. A mí me resulta muy difícil de creer. Desde luego, si lo demostró, no lo demostró como Andrew Wiles. Eso sin ninguna duda, ¿no? Porque ni formas modulares ni leches en la época de Fermat. Pero si de verdad lo demostró, joder, yo daría las 2 manos por saber cómo. O sea, te lo digo en serio, o sea, daría lo que fuese por coger una máquina del tiempo y ir a ese señor y decirle, ¿pero qué ha hecho usted? El caso de n igual a 4 lo demostró con una técnica que luego se ha utilizado para demostrar otros casos, que se llama descenso infinito. Y yo la demostración no la he visto, pero me han dicho que no es muy difícil de entender. O sea, que te la estudias y en un ratito la entiendes. Pero vamos, no tengo respuesta porque creo que Fernando lo demostró. Vale. ¿Alguien más se anima? Bueno, ante todo, enhorabuena porque ha sido una exposición brillante, creo yo. Muy clara, muy amena y muy interesante. Gracias. Y dice Langlands cómo relacionó estas dos ideas, son ideas fascinantes ambas, y tal como lo has explicado tú o usted, creo que se entiende que hay una relación, efectivamente, lo has explicado de manera que se puede ver. Además vamos a soñar con Z2. Sí. Pero, ¿cuál es la argumentación que da Langlands? Yo no la conozco en profundidad y de hecho no he leído las famosas 17 páginas, pero sé que lo que establece, o sea, genéricamente, sé que lo que establece es una especie de hoja de ruta relacionando diversas cosas. Por ejemplo, os he dicho que este objeto de aquí, las formas modulares, son una de las posibles maneras de representar esas simetrías que hay en los números p-ádicos junto con los reales y todo esto, pero no es la única, es lo que se llama una representación. Entonces, una de sus intuiciones fue darse cuenta de que este tipo de objetos eran representaciones de eso. O sea, quiero decir, en aquella época este objeto se conocían, se sabía que existían estas simetrías aritméticas, pero aún no se habían relacionado. Entonces, todo el mundo dice que la intuición gorda de Langlands, pero claro, en 17 páginas debe haber más cosas, pero todo el mundo dice que la intuición gorda puede decir, no, es que esto lo podemos usar, es que esto está relacionado, es que esta cosa nos puede codificar esas simetrías. Porque en realidad si tú lees sobre el programa de Langlands, es todo álgebra muy abstracta, ¿vale? Entonces, tener objetos de otro mundo en los que expresar esas simetrías viene muy bien. Y este objeto efectivamente pues está en el plano hiperbólico. El plano hiperbólico es un lugar donde uno puede hacer cálculo, son funciones holomórficas que puedes derivar, puedes hacer cosas con ellas. Entonces es como decir, ostras, de repente tengo esto en donde hay un bagaje de matemáticas muy grande que yo puedo utilizar para tratar de relacionarlo con esto otro, bueno, con curvas elípticas o con lo que sea. Entonces, yo lo que he leído es que la enorme intuición fue esa. Pero vamos, el programa es más amplio, ¿no? Y el programa propone otras posibles rutas, ¿no? Digamos. Sí, por lo que has dicho,
y la conexión, digamos, entre la geometría algebraica y con la geometría que tienes en la derecha. ¿Podrías hablar un poquito más? Porque aparece, por ejemplo, ahí el plano hiperbólico. Estás hablando de números todo el tiempo y de pronto pones... Bueno, el plano hiperbólico no es un actor necesario, ¿vale? Lo que sucede es que al final lo importante son las simetrías. Las simetrías de tus ecuaciones te vienen dadas por los grupos de Galois, ¿vale? Que dependen pues, de cómo hayas de extender los racionales y todo esto. Y luego están estas macrosimetrías que tienen que ver con los elementos con inverso que hay en los p-ádicos, una vez le quitas toda la estructura de los reales, ¿vale? A esta cosa. Entonces, eso es como coger toda una serie de elementos de los p-ádicos y retirarles una enorme cantidad de números, con lo que queda ahí una especie de estructura de grupo que es como una simetría, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo codificas esas simetrías? ¿En qué sitios están escritas esas simetrías? Entonces, el plano hiperbólico, las formas modulares y más en general lo que se llama las formas automórficas, pues son un lugar en donde queda codificado eso, de alguna manera. Entonces, al final tú lo que haces es coger todos los p-ádicos junto con los reales y los reúnes en una cosa que se llama el anillo adélico, que es como, de la misma manera que se habían cogido todas las aritméticas modulares, se habían juntado en los p-ádicos, el anillo adélico sirve para coger todos los p-ádicos y también tenerlos juntos en un solo objeto. Entonces tú en ese objeto puedes ver todas esas simetrías a la vez. Y lo que te das cuenta es que esas simetrías tienen una expresión en términos de otro tipo de objetos, que en un caso restringido son estas formas modulares, pero solo en un caso restringido, ¿eh? De hecho, en el caso más general, ni plano hiperbólico, ni plano complejo, ni leches. O sea, son objetos puramente abstractos. Si os parece, hacemos tiempo para una última pregunta. Veamos. Mi pregunta también va sobre la representación del plano hiperbólico que has puesto ahí. Ayer, algunos de los aquí presentes asistimos a una conferencia también que mostraba en repetidas ocasiones esa representación del plano hiperbólico y lo relacionaba directamente con el principio holográfico. Entonces, bueno, el principio holográfico, el de que conociendo las condiciones de la frontera se pueden conocer todas las condiciones del elemento en el que estemos trabajando. Entonces, no acabo de comprender la relación. Yo no sé mucho de principio holográfico, con lo que, bueno, principio holográfico, al menos en física, suele aparecer en el ámbito de teoría de cuerdas y tal. No sé si la charla que viste ayer era de cuerdas o era de matemáticas puras. Vale. Yo no sé mucho de principio holográfico, pero mi best guess, mi sospecha, es que tiene que ver con la curvatura. Es decir, el plano hiperbólico es el objeto de curvatura negativa constante. ¿Vale? Así como la esfera es de curvatura positiva constante y el plano es curvatura cero, el plano hiperbólico es el objeto de curvatura negativa constante. Y yo los ámbitos en física donde he visto que aparece el principio holográfico son en espacios-tiempos de curvatura negativa. Entonces sospecho que la curvatura negativa es relevante para que tú puedas relacionar la condición de frontera con el bulk. Pero no me atrevo a decir más porque ya te digo que yo sé muy poquito del principio holográfico. Esa es mi conjetura más creo yo, atinada. Muchas gracias. No sé si he cortado antes así muy rápido a alguien. Oye, bueno, yo quería hacerte básicamente un comentario. Me parece que la charla ha estado muy bien y has expuesto las ideas básicas. Cuando has mencionado el programa al principio, que programas en matemáticas hay varios, pero en física no, está el programa de Wigner. Sobre la clasificación, digamos, de las partículas elementales a través de las representaciones irreducibles del grupo de... Y eso estoy seguro que habiendo estudiado en Valencia, te lo han colocado, pero claro. Vamos, te han dado la chapa seguro. A ver, no me han dado mucho la chapa, pero es verdad, tienes razón, claro. Conozco a la gente que da clase allí y entonces... Las representaciones del grupo Poincaré, ¿no? Y todo eso, claro, claro. Efectivamente. He leído muy poquito sobre eso, pero es muy interesante, efectivamente. Claro, es que y se conoce además, tanto técnicamente como, digamos, en la literatura más de divulgación, se conoce como programa de Wigner. Pues nunca lo había escuchado con esas nombre, palabras. Pues, se refiere exactamente a esa clasificación. Ajá.
Y luego simplemente otro comentario adicional, que hay una relación muy curiosa entre, si consideras el producto de todas las normas p-ádicas de cualquier número para todo p y añades la norma p-ádica con p igual a infinito, que es la real, te da siempre 1. Eso es una propiedad, se ve muy bien con la definición de Hessel que has dado tú, la definición de la norma p-ádica, porque tú vas sacando los factores primos en el primero, pero van abajo, y en la norma normal están todos arriba, y lo que está es el producto de todos. Entonces se ve que todos se cancelan y te da 1. Y esa propiedad es fascinante porque detrás de ella hay una cantidad insospechada de cosas. Por ejemplo, eso te permite dar una demostración usando todo este conjunto terrible de teorías adélicas de las cuales yo tampoco tengo absolutamente ni idea. Por ejemplo, la fórmula de Euler, suma de 1, o sea, más 1 partido por 2 al cuadrado, 1 partido por 3 al cuadrado, igual a pi cuadrado partido por 6, resulta que eso lo puedes ver como una consecuencia de esa relación que te he dicho. Qué barbaridad. Lo cuenta Manning en el libro de Matemáticas y Física, y yo creo que tiene alguna relación directa con el programa de Langlands, pero es una propiedad muy elemental que es muy chocante y que además te sugiere que es buena idea considerar a la vez todas las normas p-ádicas, que es la idea en la que tú has insistido. Es que claro, en realidad cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de la estructura de los números, ¿no? Entonces a mí, claro, quiero decir, me sorprende, pero no me puede sorprender enormemente que aparezca de repente en un lugar donde dirías ¿qué pinta esto aquí? Porque al final en realidad lo que estás diciendo es cuál es la estructura de los números, cómo se multiplican para dar lugar unos a otros y cuál es la estructura cíclica en multiplicaciones, ¿no? Es que estás viendo eso al final. Sí, sí. Claro. Qué guay. No lo sabía, pero muy interesante. Bueno, pues ahora sí, si os parece, muchas gracias Alberto, gracias a todos por asistir y, en fin, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Estoy muy contento. Creo que la gente le gusta. Muy papeado.